Política en Corto es el espacio de diálogo en donde convergen los principales actores de la vida pública del país y del Estado de México, conducido por el periodista José Alam Chávez, quien aborda los temas coyunturales que usted debe conocer. Quiero darle muy buenas cuentas al gobernador, reiterarle que en el estado más poblado del país tendremos el mejor instituto de la juventud del país. Fui de los rectores en México que lamentó profundamente esta situación y la sigo lamentando, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y creo que la gente pues siempre con esta expectativa de cambio tuvo la confianza nuevamente pues de regresar con los gobiernos priistas. Yo no voy a permitir a ningún, ni sindicalizado, ni de confianza, que no trabaje. Por supuesto que el Poder Judicial no participa de ningún acto de venganza privada, ni tampoco que la sociedad tome por su cuenta el derecho. Para eso estamos las instituciones. Me parece que hoy el tener el proyecto de una posible reelección es el mejor escrutinio que podemos tener los políticos para pensar que podemos hacer bien las cosas. Senador, pues muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina en el Senado de la República, un personaje que ha visto el desarrollo político nacional, el primer gobernador de Acción Nacional en Baja California. También le tocó vivir aquella experiencia en la que matan al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, una serie de cuestiones políticas que se vieron en el país. Hoy el Partido de Acción Nacional vive otra situación donde Margarita Zavala renuncia al Partido de Acción Nacional. Algunos dicen que es un hecho inédito en el Partido de Acción Nacional, que es un golpe tremendo pues, en lo que significa la unidad. Usted ya nos irá abordando esos temas durante el desarrollo de esta plática, pero muchas gracias por recibirnos. José, con mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar que nos platicara, se ha hablado mucho de esta renuncia de Margarita Zavala. Usted hizo algún pronunciamiento en Twitter, una palabra que ahí fue criticado, que usted también defendió, que no se refirió concretamente a Margarita Zavala, cuando señalaba que esto pues significaba que se fuera a salir a la PUS del Partido de Acción Nacional. Esto ha generado mucha controversia. ¿Qué fue lo que quiso decir, senador? Bueno, la evolución política nacional sin duda también ha afectado la vida interna del PAN. Yo que resulté electo en el año 89, pues he vivido las fases de haber llegado a los triunfos electorales a ese nivel de gobernadores y luego de presidentes de la República, y cómo los intereses del poder se van cobrando importancia dentro de las distintas dinámicas políticas naturales de un partido. Y en este caso, Acción Nacional, que nace con una propuesta moderna, ciudadana, democrática, cuando empieza a ganar, pues se ve muy rebasado por asuntos de intereses de grupos de personas que llegan naturalmente buscando oportunidades para sí, pero no realmente en el marco de las convicciones, de la filosofía política, etc. Precisamente a lo largo del tiempo ha habido otros asuntos internos en Acción Nacional de carácter ideológico, pero con Margarita Zavala de Calderón tiene que ver con intereses por el poder, y eso pues ha traído situaciones muy difíciles, pero que tienen que ver con una élite del mismo PAN, una élite que viene de la historia tradicional en el PAN, pero que va cobrando fuerza con los intereses y luego se ve exponenciado con la presidencia de la República de Felipe Calderón. Y esto aviene ahora en el 2012, cuando se forman las nuevas legislaturas y llega el presidente Peña Nieto. Los plurinominales empujados o promovidos por el señor Calderón actúan como agentes de intereses del PRI dentro del grupo parlamentario de Acción Nacional, y empieza a descomponer las cosas. Luego viene la avenida en agosto del 2015, cuando la señora Margarita declara que ella aspira a ser candidato a presidente de la República, pero
que lo habrá de hacer con o sin el PAN. Y de ahí en adelante ella continúa presionando la vida interna de Acción Nacional hasta el desenlace por el cual usted refiere toda esta dinámica, y que cuando los legisladores plurinominales promovidos por Calderón traicionan al grupo parlamentario y junto con el PRI se quedan con la mesa directiva del Senado, a ellos es que me refiero como la PUS, porque son ellos un malestar que vivimos aquí por mucho tiempo, y al tomar esa decisión con el PRI ya queda objetivamente claro que son gente del PRI y siempre lo habían representado. Vamos a tratar de hacer como un balance de cuando es gobernador a la época actual y la aspiración en la que pues se tiene para el 2018. Hay algunos jóvenes que no se acuerdan mucho de aquella época de 1994, aunque usted toma la posesión del cargo antes. Lo que marca pues un antes y un después en la historia política, sobre todo del PRI, es el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en una ciudad que pues pertenece a Baja California y que usted gobernaba. Esto generó pues una serie de conflictos incluso políticos, diálogos, y algunos llaman las concertaciones entre el Partido de Acción Nacional, el PRI, y después el surgimiento o consolidación del PRD. Como gobernador, ¿cómo vivió esos momentos? ¿Fue un golpe político también para su estado? Pues en el año 88 empiezan realmente las raíces de la situación política nacional hoy hacia la elección presidencial del 2018. En aquel entonces se desgaja el PRI y el señor Cuauhtémoc Cárdenas pues representa un frente democrático y gana en muchas entidades del país. Probablemente ganó la presidencia de la República. Lo que yo sé, porque en ese momento era alcalde, es de que efectivamente el señor Cárdenas ganó la presidencia de la República en la elección del estado de Baja California. Así que preocupado el PAN por la gobernabilidad nacional, celebra muchas pláticas, muchas de ellas, lideradas, claro, por don Luis Álvarez, presidente del PAN en aquel entonces, y acompañado por Diego Fernández de Ceballos. Y a esa época le empiezan a denominar la de la concertación. Yo gano la elección de gobernador en el año 89 y muchos dicen que fue una concesión porque se le otorgaba este asunto de gobernabilidad al PRI de Salinas de Gortari. Mas, sin embargo, yo siempre he expresado que la gente de Baja California votó por Ernesto Rufo. Yo conté con las actas, fueron certificadas y hubo testimonios hasta internacionales. De manera de que me ha tocado vivir todos estos asuntos intensos de la política, y este asunto de Carlos Salinas en el 88 provocó enconadas diferencias dentro del PRI. Yo no sé, aparte de esta etapa de concertación del PAN con el PRI, qué pasó adentro del PRI. Pero la lamentable muerte o asesinato del candidato Colosio del PRI no puede sustraerse de esos debates internos del PRI. Claro, lamentablemente pasó en mi estado, claro, en Baja California. Y yo ya había notado situaciones anómalas en el comportamiento del PRI de Baja California. Por eso es que cuando llegó el candidato, a pesar de que me habían pedido que no hubiera presencia de policías baja californianos, pues el alcalde y yo infiltramos policías estatales y municipales. Y entonces tuvimos datos de la investigación que forzosamente aclararon muchos aspectos, entre otros que no había tenido nada que ver Baja California y sus autoridades en el lamentable desenlace. Así que esa parte pues es sin duda uno de los asuntos que separan al PRI y lo han debilitado. Luego explica por qué entonces gana Acción Nacional por primera vez la presidencia de la República con Fox en el 2000.
pero luego se dan acuerdos con un PRI debilitado en el 2006, de donde resulta Felipe Calderón. Precisamente iba para allá, pasa el 1994, del 94 al 2000, pues el llamado voto del miedo, a favor de Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República. Viene la alternancia, aunque con este antecedente de los diálogos entre el PRI, el PAN, las concertaciones que ya abordamos. Se da un fenómeno en el país, el efecto Fox gana con el respaldo del PAN, un personaje que no era un militante con una 100% identificado con el PAN, pero eso también lastima al Partido Acción Nacional. Hay alternancia, pero el Partido Acción Nacional pues como que empieza a perder la esencia que lo formó. ¿Está de acuerdo con esto? Es que el señor Fox fue un fenómeno que le pasó al PAN. Que quiere decir, él viene al PAN invitado en aquellas razones de 1988 por Manuel Cloutier, y es entonces que viene a ser diputado federal en ese año, y luego entonces empieza a convivir en la razón interna de la avenida institucional del PAN. Pero él mismo entonces se adelanta allá por el año 98 a empezar a hacer su campaña por la presidencia de la República sin respetar los tiempos y los procedimientos internos de Acción Nacional. Entonces, pues tiene una gran popularidad y rebasa o avasalla al mismo PAN. Y llega de candidato y todo el mundo vimos que tenía popularidad y dijimos, bueno, pues hay que dejarlo ser. Claro. Pero tenía pues su propio estilo, ¿no? Y esto empezó a, de alguna manera, provocar presión a la vida normal del PAN. Luego el mismo señor Fox, con su estilo personal, fue de alguna manera tensionando la relación del presidente de la República con el representante de la Ciudad de México, que era López Obrador. Lo fue tensionando y hasta llegó un evento de una diferencia que usó Fox para tratar de desaforarlo, y yo digo que eso martirizó a López Obrador. Claro. Y lo hizo candidato para el 2006. Pues ahí haremos una pausa, después del corte regresaremos para platicar. Del 2000 al 2006, pues gobierna Fox, se dice que fue un gran candidato, pero un mal gobernante. Luego Felipe Calderón, que traía una trayectoria dentro del Partido Acción Nacional, líder juvenil, dirigente nacional, presidente de la República, una candidatura que además gana la interna, una elección pues competida con el candidato oficial que era Santiago Krill Miranda, y de ahí pues ya viene como que la descomposición del Partido Acción Nacional. Si gusta lo platicamos después del corte. En un momento regresamos. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Primero porque tiene un perfil probado y es muy importante ver cuál es el perfil que se requiere para el presidente. Segundo, porque creo que en el caso de que se abran a debates, vamos a conocer quién es quién ha hecho cosas. Continuamos con más. Pues seguimos platicando con el senador de la República, Ernesto Rufo Apel. Senador, pues hablábamos ya después del tramo 2006 al 2012, cuando Felipe Calderón gana la candidatura al interior de su partido, a Santiago Krill Miranda, que era secretario de Gobernación de Vicente Fox, y que a pesar de todo el respaldo presidencial, pues no logra la nominación. Llega, digamos que legitimado Calderón como candidato, gana la candidatura, aunque también hay acusaciones de que fue respaldado por gobernadores del PRI, con la consigna de que no llegara a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su recuerdo de esos años? Bueno, que efectivamente hubo estos asuntos de interés entre una parte del PRI y Felipe Calderón. Esto es demostrado absolutamente por los acuerdos que él celebra con la profesora Elvester Gordillo, de donde resulta que
sus más allegados, que eran diputados federales en aquel entonces, como el señor Moreno Valle, se traspasa a una elección conjunta con el PAN a través del Verde Ecologista y luego se incorpora al PAN. Esto pues demuestra los acuerdos que Felipe Calderón celebró con gente del PRI, de una parte de ese PRI que también estaba muy debilitado y que a pesar de que el presidente Fox no tenía esa cercanía o esa amistad con Felipe Calderón, lo tuvo que aceptar y luego terminó respaldándolo. Así es entonces como el señor Calderón llega a la presidencia de la República con una diferencia muy pequeña de votos a su favor y empieza a formar gobierno, pero curiosamente incluye a personas que tenían filiación con el PRI. Y esto entonces, ahora a la luz de la historia y ver los acontecimientos, uno se da cuenta que fue un cogobierno que hizo Felipe Calderón con el PRI. En ese momento también, de 2006 a 2012, surgen los frentes llamados opositores, el caso de Rafael Moreno Valle después en Puebla, el caso de Gavino Cue en Oaxaca y otra serie que pues ya como que se dan cuenta que es una estrategia en la que PAN y PRD pueden competir. Hoy nuevamente se habla de los frentes opositores. En ese momento y a la fecha, ¿considera que es la única vía posible para ganar elecciones? Yo lo veo hasta que es una forma que se ha integrado de manera natural. ¿Por qué lo digo así? Vemos por un extremo el populismo mesiánico de López Obrador, que todo lo resuelve sin decir cómo. Y está también el populismo corporativo por el control sindical de algunas centrales y de los burócratas por parte del PRI. Por eso le llamo yo populismo corporativo corrupto, porque hay una manera que todos vemos de cómo se han robado el dinero, pero por otro lado es como hacen las componendas políticas. Eso a muchas otras formas de ver de distintos ciudadanos que están en distintos partidos políticos diferentes a estos que he mencionado, y para ser competitivos como que les abona juntarse. Por eso digo que es de manera natural, donde la parte principal es Acción Nacional. Hace rato comentabas la debilitamiento de Acción Nacional, pero de hecho lo que está sucediendo es un alivio el que esas representaciones que estaban aliadas con el PRI se estén yendo, ¿no? Y esto entonces está dejando a un PAN libre que puede entonces sin intromisiones de intereses del PRI colaborar de una manera mucho más sana con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y quien se adhiera. También puede haber algunas candidaturas independientes que finalmente resuelvan adherirse al frente, porque la naturaleza es ciudadana, por eso se llama Frente Ciudadano por México, porque no pretendemos imponer ninguna filosofía política de ninguno de los integrantes, sino crear un marco político donde instalemos por primera vez la razón del ciudadano como el eje central y no el poder y la corrupción como ha sido. Es por ello entonces que la transparencia y la participación ciudadana pueden ser el paradigma envolvente. Creo que así va a ser concluido en las propuestas que de forma de gobierno en coalición van a ser presentadas dentro de ese marco, y no el ideológico de cada quien, sino el paradigmático, el nuevo marco político, el nuevo sistema político para México, que tiene que ver con transparencia, participación ciudadana y respeto a las instituciones. Y es el contexto de este Frente Ciudadano por México que han impulsado en primer orden el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, después se sumó Movimiento Ciudadano, han manifestado también su intención el Partido Nueva Alianza. Es de 2010 que se ganó con un frente opositor en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, luego viene el 2012 el triunfo de Enrique Peña Nieto del Estado de México, gobernador.
también se dice con el respaldo de algunos panistas. De 2012 a la fecha han pasado una serie de circunstancias en las que también la oposición al PRI ha ganado gobernaturas con este ejercicio de frentes entre PAN y PRD. En este contexto también se menciona diferentes ya personajes con la posibilidad de competir por la candidatura presidencial. En este caso se le menciona a usted. ¿Por qué pues ese interés de ser candidato presidencial? Bueno, yo creo que todo eso es fruto de mi trayectoria. Yo aparezco en la vida profesional como empresario, estudié eso, administración de empresas, pero pronto me di cuenta que los problemas políticos nacionales son la rémora que nos impide y no podemos crecer. Y así, diciéndolo, me hicieron representante de muchas cámaras empresariales y luego me invita al Partido Acción Nacional, resulto entonces electo alcalde, luego gobernador, luego soy el representante presidencial en la frontera entre los Estados Unidos, ahora senador. Todas han sido elecciones que las he ganado afuera. Yo nunca he sido plurinominal. Claro. Y en esto pues he acumulado mucha experiencia. Y eso es lo que provocó que algunas personas ahora en las redes empezaran a decir, bueno, ¿y por qué Rufo no es tomado en cuenta? Empezaron a hacerme la pregunta y yo dije, pues yo soy mexicano, ciudadano, y siempre he llevado pues ese compromiso de responsabilidad cívica. Es pesado, es difícil, pero pues también he sido uno de los pocos que ha desarrollado pues tanta experiencia en estas cosas. Así que yo he dicho, bueno, si hay una mayoría de personas que quiere, pues yo estoy dispuesto, claro, en ese marco. No coincide con esas opiniones en las que señalan que hay desventaja frente a la posición de Ricardo Anaya Cortés, el presidente nacional del PAN, pues que dicen que ya hay un acuerdo en que él sería el candidato presidencial, Alejandra Barrales candidata del Frente a la Ciudad de México. Entonces, en ese contexto, otros aspirantes dicen que hay desventajas. ¿Usted no lo considera así? Pues es que se vale especular, ¿no? Todo el mundo tomamos café en las mañanas, claro, y calculamos cosas y se habla de muchas cosas. Pues yo no sé si eso sea cierto o no. Lo que sí sé y reconozco es de que es la opinión pública la que debe de valorar y el Frente le debe de prestar los medios para que la opinión llegue a ser la que en forma consonante defina quién puede ser el candidato o candidata. ¿Mediante qué método? ¿Cuál método sería el idóneo para definir un candidato de este frente? Pues miren, ya he visto yo tanto que pienso la trayectoria de vida de cada quien es un testimonio que no se puede manipular ni cambiar. Lo que has hecho, lo has hecho bien o mal y es sujeto de opinión. Tienes un currículum porque pues, has trabajado aquí, allá, estudiaste, lograste reconocimientos o no, en fin, todo eso es calificable de una manera objetiva. Así que yo creo que hay que seguir trayectorias y currículums. Y luego preguntarle a las personas que han tenido vida cercana con esos personajes para que nos digan de su carácter. Porque hay algunos que son muy afables y tratan muy bien a las personas, otros son autoritarios y absolutos, y esa es su personalidad. Y eso pues no será culpa de ellos, porque nuestros padres nos dan el ADN, mas sin embargo, llegar a tener el timón del país, el que habrá de conducir las decisiones más importantes, pues tienes que tener una personalidad equilibrada, con un buen proyecto y claro, con un currículum que te respalde y una trayectoria. Y eso es opinable, puede ser consultado. Pues vamos a hacer el último corte de este programa y regresaremos para el cierre, donde me gustaría que habláramos sobre su opinión acerca de José Antonio Meade Curibreña, que es el candidato, el aspirante más fuerte del PRI y que tiene el respaldo del Grupo Guanajuato. En un momento regresamos. Primero porque tiene un perfil probado y es muy importante ver cuál es el perfil que se requiere para el presidente.
Segundo, porque creo que en el caso de que se abran a debates, vamos a conocer quién es quién ha hecho cosas. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Continuamos con más. Senador, pues para ir terminando la charla, que bien le agradecemos, dos elementos en el escenario político nacional. Por un lado, el grupo de Felipe Calderón con los senadores actualmente del PAN, respaldando de alguna manera a Margarita Zavala, ella ya fuera del partido, preparándose como independiente, también con la amenaza de participar como aspirante dentro del propio Frente Ciudadano. Y por otro lado, otro personaje conocido por usted, Vicente Fox Quesada, exgobernador de Guanajuato, que representó en otro momento como esa entidad, como al panismo tradicional del albiazul. Reciben a José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, que también trabajó en gobiernos del PAN en la materia, fue secretario de Desarrollo Social. De hecho, pareciera que ya hay como una serie de aspectos alineados para favorecer a Meade. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que precisamente por lo que hemos venido ya platicando, José, desde el 2006 hubo un entendimiento. Ahora entonces, pues no es de sorprender que el señor Fox haya opinado a favor de Peña Nieto en el 2012 y pues no favoreció, no apoyó a Josefina Vázquez Mota. Lo mismo hizo el presidente Calderón, que no apoya a Josefina Vázquez Mota para la presidencia de la República, pues en esta elección pasada del 2012. Y yo creo que todo eso es fruto de los acuerdos políticos, de la gobernabilidad, de la concertación, pero que a partir del 2006 yo le he dado a llamar los acuerdos del PRIAN, PRI y Acción Nacional de aquel entonces. Esto es lo que por consecuencia está afectando lo que viene del 2018. Sin embargo, Acción Nacional se ha liberado de esas presiones internas. Afortunadamente nos empezamos a sentir aliviados de eso y nos estamos concentrando en el Frente Ciudadano por México. Eso yo creo que es lo más importante que debemos atender y hacerlo de la mejor manera posible. Hace rato preguntaste cómo se va a seleccionar al candidato o candidata del Frente, porque tenemos que efectivamente, aparte de la atención que ya se logró por el público hacia el Frente, hacerlo bien para lograr su confianza, porque si hay la probabilidad política de ganar las elecciones del 2018 a través del Frente Ciudadano, y esto habrá de entonces traer pues la posibilidad, y tendremos que los mexicanos construir al nuevo sistema político fundado en la transparencia y los desempeños y las trayectorias y lo verdaderamente moderno, que es lo democrático y no lo impuesto. Vamos a ver, es la lucha por la evolución política nacional. Senador, ¿qué le parece si terminamos esta charla con 5 preguntas? Así yo le digo una palabra y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Claro. Colosio. Fallecimiento lamentable. Margarita Zavala. Toda una tragedia en una carrera política. Carlos Castillo Peraza. Un hombre admirable. Presidencia de la República. Pues una razón de rumbo nacional. Ernesto Rufo. Alguien que se le fue la vida haciendo política sin esperarlo. Familia. Lo más preciado que tenemos cada uno de nosotros. Senador, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias, José. Muchas gracias.